Cuando un estudiante, continúa Popper, llega a la universidad, no sabe qué criterio aplicar y así adopta lo que encuentre. Y como los estándares intelectuales en la mayoría de los departamentos de filosofía y especialmente de sociología, yo diría de ciencias sociales, permiten la pomposidad y el presunto conocimiento, toda esa gente parece saber muchísimo. Aún las mejores inteligencias quedan desviadas. ¿Por qué desviadas? Porque las mejores inteligencias se quedan perplejas ante un discurso que no entienden. Y se llega un momento en que se sienten brutos o se sienten estúpidos ante un profesor o un académico que usa palabras tan profundas y que no logra entender. Después dice, aquellos estudiantes que son irritados por los falsos supuestos de la filosofía dominante, claro, el estudiante inteligente se da cuenta de que son cantinflerismo, pero se equivoca pensando que esa es la filosofía. Se equivoca pensando que hacer filosofía es hacer cantinflerismo. Y por eso, dice Popper, se convierten en oponentes de la filosofía, y con razón. Entonces ellos creen equivocadamente que tales supuestos, lo de esa filosofía, son los supuestos de la clase dominante o de la academia dominante, y que una filosofía influida por Marx sería mejor. Claro, pongámonos en la época de Popper, eso era cuando el estudiante, digamos, progresista era marxista. Pero el disparate de la moderna izquierda, dice Popper, es aún peor que el de la moderna derecha. ¿Qué han aprendido los neodialécticos? Cuando Popper se refiere a los neodialécticos, se refiere a la gente de la escuela de Frankfurt, Habermas, Adorno, Schutz, en fin, todos los que estaban en las distintas generaciones de la escuela de Frankfurt, los autores de la famosa teoría crítica, etc. Él dice, ¿qué han aprendido los neodialécticos? Dice, no han aprendido lo difícil que es resolver problemas y acercarse a la verdad. Solo han aprendido a ahogar a los demás seres humanos en un mar de palabras. En consecuencia, no me gusta discutir con esas personas, no tienen estándares. En efecto, no hay cosa, miren, más difícil que discutir con un cantinflérico, porque si usted discute con un cantinflérico y usted le pone argumentos lógicos, lo primero que él le va a decir es, pero tú tienes un pensamiento lineal. El mío no, el mío es un pensamiento complejo que tú no entiendes. Como tú pides definiciones y trabajas con argumentaciones, tú tienes un pensamiento lineal, ese pensamiento lineal, pobrecito, pues no va a llegar nunca a nada. Deberías aprender como yo a tener un pensamiento complejo. ¿Qué es un pensamiento complejo? Un pensamiento totalmente desordenado, que no da definiciones, que no hace clasificaciones, que no razona, que no contraargumenta, en fin. Le voy ahorita a mencionar, eso es como Popper explica la estructura interna de lo que es el cantinflerismo. En ese mismo artículo de Popper, artículo que se llama Contra las grandes palabras, Against the Big Words, él en una parte, él coloca justamente para mostrar lo que está diciendo, él hace una traducción de uno de los cantinfléricos de la época, que es Jürgen Habermas. Entonces él hace dos columnas. A la izquierda, como ven allí, a la izquierda de la tabla, en la primera columna están la cita del ensayo de Habermas, y a la derecha está la traducción que hace Popper. ¿Saben cuál es la intención de Popper? Mostrar que lo que está diciendo Habermas en la columna de la izquierda son trivialidades. Entonces, por ejemplo, en la primera parte dice Habermas, la totalidad social no llega a ninguna vida por sí misma por encima de los elementos que ella une y de los cuales ella misma se compone. Popper traduce, la sociedad consiste en conexiones sociales, lo cual es obvio, es una trivialidad, pero es lo que está diciendo Habermas en el fondo con un juego de palabras que impresiona. Sigue a la izquierda Habermas y dice, ella se produce y reproduce a sí misma a través de sus elementos individuales. Ya no sigue siendo posible separar esa totalidad de la vida, de la cooperación y del antagonismo de sus elementos. La traducción de Popper es, esas diferentes conexiones de algún modo producen la sociedad.
Entre esas conexiones se hallan la cooperación y el antagonismo, y dado, como se afirmó antes, que la sociedad consiste en esas conexiones, la sociedad no puede ser separada de ella, otra trivialidad que encuentra. Luego dice Habermas, ninguno de sus elementos puede ser concebido simplemente en términos de sus funciones, sino una consideración del todo, cuya esencia es inherente al movimiento de cada una de las entidades individuales mismas. La traducción de Popper es, pero lo contrario es también cierto. Ninguna de las conexiones puede ser concebida sin las otras. No sé si se dan cuenta de que lo que Popper traduce es la trivialidad que está en el centro de la estructura cantinflérica. Bueno, sigue haciendo las traducciones, ¿no? Y me gustaría ver ahorita los rasgos que postula Alain Sokal. Sokal es un autor muy famoso porque una vez escribió un artículo totalmente cantinflérico, pero lo hizo de propósito. Y Sokal lo mandó a una revista llamada Social Text. Y Sokal dice, si no me lo publican es porque la revista es seria, porque el artículo es totalmente cantinflérico y no sirve para nada. Ahora, si me lo publican es porque es una revista poco seria que se deja engañar por los cantinflerismos, pues. Bueno, fíjense, él ese artículo que él publica tenía como título, déjenme buscarlo aquí, porque él después escribe el libro Imposturas Intelectuales. Después que él envía el artículo y ve que se lo aprueban, entonces él le declara a la prensa, esta revista Social Text es una revista poco seria, es una revista estafadora, porque publica cosas que no tienen ningún sentido, sino que solo están orientados a engañar a las personas. Pero fíjense, el artículo que Alain Sokal manda para la revista se llama textualmente, fíjense, transgredir las fronteras, dos puntos, hacia una hermenéutica transformadora de la gravedad cuántica. Un físico escribiendo en esos términos, fíjense, transgredir las fronteras hacia una hermenéutica transformadora de la gravedad cuántica. Por ahí se lanza Sokal con un montón de páginas que no tienen ningún sentido, con subtítulos como por ejemplo la mecánica cuántica, indeterminación, complementariedad, discontinuidad e interacciones. O sea, un montón de cosas que no tienen en realidad ningún sentido. Dice teoría de las variables, conjuntos, agujeros y fronteras. Todo el artículo, cuando ustedes lo leen, todo el artículo resulta un verdadero cantinflerismo. Bueno, después de eso, él escribió un libro llamado Imposturas Intelectuales. A lo que yo llamo cantinflérico, Sokal lo llama impostores. Y claro, yo hablo de cantinflerismo académico y él también se refiere a la academia, a la intelectualidad, y por eso los califica de impostores intelectuales, es decir, personas que siendo ignorantes se hacen pasar por grandes sabios para adquirir prestigio y para ganar adeptos y ganar sobre todo fama. Fíjense, Sokal propone 4 rasgos del cantinflerismo. El primer rasgo es hablar prolijamente de teorías científicas de las que en el mejor de los casos solo se tiene una idea muy vaga. La táctica más común es emplear una terminología científica o pseudocientífica sin preocuparse demasiado de su significado. Por eso, por lo que ustedes oyen entre los cantinfléricos, oyen el uso tan repetido de la palabra cuántico y hablan de salto cuántico. ¿Qué será un salto cuántico? Pregúntenle, que no tendrán ninguna respuesta. Hablan, por ejemplo, de ontoepistemología, ontosemiótica, todo, digamos, palabras, el sufijo meta, que tanto se usa en matemáticas, pues ellos lo abusan de esos sufijos que usan en lógica y en matemáticas, para ellos entonces crear sus propias palabras, sus propios términos que resultan impactantes. Entonces, ese primer rasgo es hablar prolijamente de teoría científica
de la que en el mejor de los casos solo se tiene una idea muy vaga. El caso más patético de esto es Edgar Morin. Edgar Morin tomó la teoría de la complejidad que había sido enunciada primero por Poincaré con la tesis de los tres cuerpos, después en la teoría meteorológica con la famosa teoría del caos y aquella mariposa que atraviesa por una corriente de viento, después con la incertidumbre de Heisenberg. Pero digamos que en física, en meteorología y en matemáticas se llegó a superar el problema de esas antinomias con las ecuaciones no lineales, ¿no? Entonces se llegaron a incluir en las ecuaciones no lineales aquellas variables que se sabía que estaban presentes pero que no se podían manejar muy concretamente. Eso es en dos platos. Claro, la teoría verdadera, la teoría de la complejidad en física, en matemática y en meteorología y en biología también, es mucho más compleja de lo que les estoy diciendo. Pero a Morin le pareció impactante aquello, la agarró sin entenderla y la aplicó a las ciencias humanas y entonces así crea el concepto de complejidad tomado de allí y por tanto habla entonces del pensamiento complejo, más o menos equivalente a las ecuaciones no lineales, dejando atrás, creyendo que había que superar lo que él llamaba el pensamiento lineal, equivalente a las ecuaciones lineales. Eso es un caso que demuestra perfectamente lo que dice Sócrates: incorporar a las ciencias humanas o sociales nociones propias de las ciencias naturales sin ningún tipo de justificación empírica o conceptual de dicho proceder. Si un biólogo quisiera utilizar en su campo de investigación nociones elementales de topología matemática, de la teoría de conjuntos o de geometría diferencial, se le pedirían explicaciones y sus colegas no tomarían demasiado en serio una vaga analogía. Sin embargo, en el transcurso de esta obra veremos como para Lacan la estructura del neurótico coincide exactamente con la del toro geométrico. Es la mismísima realidad, dice Sócrates. Si no, vean la página 37. O sea, Lacan habla del toro geométrico para describir la estructura del neurótico, imagínense. Y Julia Kristeva, una especialista en semiótica supuestamente, Kristeva dice que el lenguaje poético puede teorizarse en términos, oigan bien, en términos de la cardinalidad del continuo. Es decir, usa términos matemáticos para referirse a algo sin tener ni idea de lo que es el término matemático. Y Baudrillard dice que las guerras modernas tienen lugar en un espacio no euclidiano. Todo ello, dice Sócrates, sin la menor explicación. Ok, el tercer rasgo es exhibir una erudición superficial, lanzando sin el menor sonrojo, es decir, sin ninguna vergüenza, una avalancha de términos técnicos en un contexto en el que resultaban absolutamente incongruentes, El objetivo sin duda es impresionar y sobre todo intimidar al lector no científico. Por lo demás, algunos comentaristas académicos y de los medios de comunicación han picado el anzuelo. Roland Barthes, por ejemplo, está impresionado por la precisión, entre comillas, del trabajo de Julia Kristeva, y el periódico Le Monde admira la erudición de Paul Virilio, para que ustedes vean cómo el manejo publicitario del discurso cantinflérico impacta a los medios y logra verdaderamente difundir el prestigio académico de los cantinfléricos. El último rasgo que propone Sócrates es, dice, manipular frases sin sentido. Se trata, en algunos autores mencionados, de una verdadera intoxicación verbal, combinada con una soberana indiferencia por el significado de las palabras. Esto es lo que a mí personalmente más me impresiona, la soberbia indiferencia por lo que las palabras significan. A ellos no les importa lo que significan las palabras, a ellos lo que les importa es el efecto que causan las palabras. De manera que una palabra no se usa porque en sí misma quiera decir algo, sino porque esa palabra tiene una capacidad efervescente, pues. Tiene una capacidad que impacta al lector. Personalmente, yo una vez le escribí una nota a mis estudiantes tratando de advertirlos
contra el tipo de académico cantinflérico, porque era una época en la que realmente me preocupaba cómo casi todas las tesis doctorales eran un total cantinflerismo. Inclusive yo mismo padecí la irracionalidad de algunos jurados de mis tesistas que entre las observaciones que le hacían a las tesis decían que no tenían un discurso académico. Cuando yo les preguntaba si habían estudiado lingüística, si sabían lo que era un discurso y si sabían cuáles eran las estructuras de un discurso académico, entonces me decían que yo tenía un pensamiento lineal, ¿no? ¿Y a qué se referían con un discurso académico? A un discurso rimbombante, con muchas palabras alejadas de su significado original, pero palabras que fueran impactantes, algo así como la transferencia cuántica y semiótico-ontológica de la educación actual, cosas por el estilo, que impactan mucho, ¿no? Es decir, se puede decir que el cantinflerismo es pura palabra, es una ausencia total de semántica, es una ausencia total de significado, es una ausencia total de ideas. No hay ideas, solo hay palabras. Y las palabras están tan bien encadenadas, ¿no?, que impactan a los ingenuos, a los inocentes. ¿Qué pasa? El inocente no quiere decir que no entiende, no quiere pasar por ignorante, y por eso se queda callado. Y a lo sumo llega a decir, este hombre sí sabe, qué hombre tan profundo, qué pensamiento tan profundo. Bueno, hay mucho. Lo que les quería decir para concluir esto es que por más que se insista, la teoría es lo menos parecido que hay, una teoría científica es lo menos parecido que hay al cantinflerismo, porque mucha gente cree que hablando cosas todas enrevesadas y todas complicadas, todas cantinfléricas, creen que están haciendo una teoría. Hay mucha gente que cree que hace una brillante tesis doctoral si se dedica a hacer una tesis usando discursos enrevesados en la que se digan solo trivialidades, solo tautología, pero con todo juego de palabras, sin ideas, sin significado, sin semántica, sino solo con puras palabras. En el próximo video veremos otras cosas que no son teoría. A mí me interesa ir desagregándolas para que finalmente caigamos en lo que sí son las teorías.